Otra vez, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor, este lugar que Dios nos ha concedido y que estamos luchando, ¿verdad? Para continuar en este lugar. Gracias a Dios por todos aquellos hermanos que dijimos que íbamos a estar como parte de que aquí sigamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, bienvenidos. Yo sé, hermano, que una de las cosas mejores que hacemos durante la semana, aquellos que ya experimentamos al Señor en nuestra vida, hermano, es estar aquí el domingo, ¿verdad? También los miércoles, también aquellos que pueden, los estudios bíblicos domingo a las 10:30, también nos gozamos. Y ahorita, hermano, nos vamos a gozar leyendo la palabra de Dios para empezar. Dice, hermano, la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué nos enseña, hermanos, la Escritura? Hermanos, que consideremos, ¿verdad, hermano, lo importante que es el Señor? Él, hermano, hizo sacrificios, y en la vida, hermano, de creyentes hay que hacer sacrificios. Todos, hermanos, tenemos una inclinación a que nosotros queremos lo nuestro, ¿verdad? No es malo, pero, hermano, en ocasiones hay sacrificios, así como el Señor lo hizo. Él se sacrificó. Difícilmente, hermano, es pensar que Dios en Cristo Jesús, hermano, el eterno Dios, creador del cielo, los universos, las galaxias, se hizo hombre, hermano, y cumplió todos los requisitos de Dios para que el ser humano pudiera tener una relación con Dios, hermano. Y como el requisito era la muerte, porque la paga del pecado es muerte, todos teníamos que haber muerto, pero Él murió en nuestro lugar. Tomó, hermanos, nuestra culpa. Y ahora, hermano, Él recibió recompensa. Y también, hermanos, nosotros, ahora, una vida de sacrificio, en ocasiones toma eso, ¿verdad? Hermanos, vamos a tener recompensa, porque la palabra de Dios así lo dice. Y nuestra recompensa, hermano, de hoy es adorarlo, bendecirlo, exaltarlo, para que Él se mueva, hermano, en nuestros medios. Dios quiere moverse, y Él se va a mover, hermano, si nosotros nos enfocamos en el lugar en que estamos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu trono de gracia, donde podemos, Señor, recibir el socorro necesario. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque
hiciste la voluntad del Padre para que nosotros, tu creación, tengamos esa salvación que tú ofreces. Ahora, Señor, ayúdanos en este momento, Señor, a adorarte, a bendecirte, mi Dios, en agradecimiento con alabanzas. Un día, Señor, vamos a estar delante de ti y vamos a cantar, Señor, con el resto de las multitudes de ángeles por todo lo que tú hiciste por nosotros, que nos vamos a recordar por la eternidad. Gracias. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermanos. Ahora sí. Vamos a estar en Efesios capítulo 6, el día de hoy. Vamos a concluir nuestro estudio de Efesios, pero antes, hermanos, quiero solo primeramente darles feliz año nuevo, el saludo, si no los hemos visto la semana pasada. También, si nos están visitando, creo que han escuchado varias veces acerca de lo que ha pasado en la iglesia las últimas semanas. Solo para darle un update, tuvimos una oferta de vender esta iglesia que nos iba a ayudar mucho a unos pagar la hipoteca y todo lo que tenemos. No considero que era una buena oferta, pero de todos modos, como somos una iglesia bautista, tiene que haber voto de los miembros, y hubo un voto el domingo pasado y se votó el 95% de no vender la iglesia. Y hermano, esa reunión, si estuvieron aquí, se dieron cuenta de una unidad en esa iglesia que debe animarnos a todos. Y todos dijeron, preferemos contribuir más y dar más para salir del problema financiero que tenemos. Y hermanos, la iglesia ha respondido. Comenzamos el año sin deuda, pagando todo lo que debíamos en el pasado del banco, y ya estamos en un camino nuevo este año. Así que gracias a todos, hermanos, y yo creo que Dios tiene una gran obra para esta iglesia, y estoy confiado de que la unidad que vimos la semana pasada es el comienzo de un avivamiento que va a ser grande para no solo esta iglesia, para la comunidad, y podemos regresar otra vez a llevar el evangelio al resto del mundo. Efesios capítulo 6. Hoy concluimos nuestro estudio del libro de Efesios. Si está visitando, aquí estudiamos la palabra de Dios, versículo por versículo, libro por libro, y hemos estado en el libro de Efesios ya por 3-4 meses, y hoy concluimos este estudio, y estamos viendo aquí la obra, cómo se mira el Espíritu Santo cuando obra en el creyente. Y Pablo termina esta carta hablando de cómo se mira un creyente cuando es atacado en esa batalla espiritual. Y nos dice la palabra de Dios que se mira cuando se pone la armadura de Dios. Y eso es lo que hemos estado estudiando, las piezas de la armadura de Dios. Hoy vamos a ver la última pieza, solo para repasar. El primero que vimos es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es una vida fundada sobre la verdad de Dios. Es una vida que vive su vida y está entregada y verdaderamente, sinceramente entregada a Dios. Después vimos la coraza de la justicia, que es la coraza de la justicia, es vivir una vida santa y apartada para Dios, que es una defensa, una protección poderosa contra los ataques de Satanás. El tercero que vimos es el calzado del evangelio de paz. El calzado del evangelio de paz es enfrentar las batallas con la seguridad de que Dios está a tu lado, de que no estás solo en las batallas. Después vimos el escudo de la fe, que es creer en Dios, tener fe en Dios, en sus promesas, en su provisión, en su protección. Y cuando el Satanás te ataca, puedes aferrarte a la fidelidad de Dios. Y la semana antepasada, vimos el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Es cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados, cuando tal vez fallamos, Satanás nos ataca con desánimos y con dudas. El yelmo de salvación nos da la seguridad y nos recuerda que pase lo que pase, la victoria final ya lo tenemos garantizado. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y las aflicciones que pasamos en este mundo, dice la palabra, no se comparan a la gloria que tendremos con Él. Y hoy vamos a concluir esta última pieza de la armadura de Dios y este estudio del libro de Efesios con la espada del Espíritu. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer. Voy a estar en Efesios 6, voy a leer hoy del 12 al 18, del 12 al 18. Dice la palabra de Dios.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre Celestial, gracias por tu palabra perfecta, Padre. Esta revelación divina que nos has dejado, este manual de usuario que nos has dado para cómo vivir nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a no solo leerla, a no solo oírla, sino que ponernos en práctica en nuestras vidas. Padre, y que este día, este tiempo, por los próximos 40 minutos, que nos enfoquemos en lo que tú tienes que decir. Todos venimos con cargas, con aflicciones, Padre, y te lo entregamos a tus pies en este momento para enfocarnos en tu palabra, en tu verdad. Y que salgamos de este lugar, Padre, un poco diferente a lo que hemos entrado. Y que este mensaje continúe después de salir de esta iglesia y lo llevemos afuera con toda persona que estemos en contacto. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Estos son los 3 puntos que estamos viendo en este estudio de la armadura de Dios. Primero vamos a ver esta pieza física que representaba para el soldado romano. Segundo, vamos a ver la perspectiva espiritual de esta pieza para los creyentes. Y después vamos a terminar con la práctica, cómo aplicamos el espada del Espíritu en nuestras vidas diarias. Vamos a comenzar, la pieza física. En su boletín tienen ahí las notas, van a estar en la pantalla también. La palabra griega que Pablo usa para espada es la misma palabra de donde sacamos machete. En el griego, y es como un cuchillo, como una daga de 6 a 18 pulgadas. Ahí en su boletín, aquí en la pantalla, pueden ver también unos ejemplos de esta daga. Y era principalmente, se usaba para peleas de mano a mano en el campo de batalla. Y lo usaban para apuñalar mayormente en el abdomen del enemigo, porque cuando apuñalaban al enemigo, una herida era mortal en esos tiempos. La espada corta era indispensable para el soldado romano. Lo andaba en todo momento. Lo andaba en su vaina y lo sujetaba en su cinturón de su armadura para que siempre estuviera listo, disponible para usar. Y era una pieza muy versátil. Lo usaba a la defensiva y a la ofensiva. Y también lo usaba para realizar muchas tareas diarias durante el día. El soldado andaba esa espada siempre con él, aunque estuviera en el campo o fuera del campo, siempre tenía su daga. Esa es la pieza física de la armadura de Dios, de la armadura del soldado romano. Ahora veamos la perspectiva espiritual. Dice el versículo 17, tomad la espada del Espíritu, y ahí nos dice ya qué es. ¿Qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es nuestra espada espiritual en el campo de batalla espiritual. Pablo le llama aquí la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque eso habla de qué es la palabra de Dios, de dónde proviene el origen de la espada de la palabra de Dios. Nos dice 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios. Este libro que ven aquí, que tienen ahí en sus celulares, es un libro espiritual. Proviene del Espíritu de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras es la revelación perfecta de Dios, escrita por hombres, pero divinamente inspirada. Mira que dice 2 de Pedro 1, 20, 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue
traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró, dice, a los autores de la Biblia para escribir la palabra de Dios que tenemos delante de nosotros. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo inspiró a los autores? Bueno, hay varios puntos de vista de cómo fueron inspirados los autores de la palabra de Dios. Hay un punto de vista que dice es la inspiración natural, que dice que este libro aquí no es un acto de Dios, sino que es una inspiración humana. Que los autores se inspiraron de la misma manera que Shakespeare se inspiró a escribir un libro, o de la misma manera que un joven se inspira a escribir una carta a su novia. Pero, hermanos, nos dice la palabra que esto es inspiración de Dios, porque este punto asume que estos son palabras humanas nada más, que no son de Dios. Hay otra interpretación que te vas al otro extremo, que es la inspiración espiritual. ¿Y qué dice ese? Dice que cuando escribieron la palabra de Dios fue un acto espiritual nada más, no hubo participación humana. Ese punto de vista dice que lo que escribieron fueron instrumentos inánimes cuando escribieron, que el Espíritu Santo tomó control de ellos como que estaban en un trance, un hipnosis, y movió sus manos para escribir lo que tenían que escribir. Ese es el otro extremo. Hay otro punto de vista que es la inspiración conceptual, que dice que esto fue parte humana y parte espiritual, que Dios le reveló conceptos a los autores, pero ellos decidieron qué es lo que van a escribir. Que Dios solamente les dio la idea y ellos pusieron sus propias opiniones acerca de ese tema. Y que aún ahora el hombre puede opinar y cambiar la interpretación de la palabra de Dios. Y dice que por eso muchas veces se piensa que la palabra de Dios se debe de adaptar a los tiempos, porque dice que es una palabra, nada más son las ideas de Dios. Si siempre mantenga la idea de Dios, puedes adaptarlo a los tiempos. Pero hermanos, la palabra de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra nunca va a cambiar. La cuarta punto de vista, el cual yo creo que es más correcto, es la inspiración plenaria, que dice que Dios le dio palabras a los autores, pero mantuvo sus personalidades, mantuvo el carácter del autor, mantuvo sus experiencias al expresar y escribir la palabra de Dios. Y esa es la razón que podemos ver la congruencia en la palabra de Dios, en la Biblia. La palabra de Dios fue escrita a través de 1500 años, por más de 40 autores, en 3 lenguajes, en 3 continentes, en diferentes estilos literarios, pero aún así mantiene total congruencia, sin contradicciones, mantiene uniformidad desde la primera palabra hasta la última, es infalible, libre de errores y libre de contradicciones. ¿Por qué? Porque Dios es el que inspiró esas palabras, guió a los autores. Pero no escribieron en un trance. Dios no tomó cuenta de su personalidad, tomó cuenta de sus culturas, de sus lenguajes, hasta de sus temperamentos cuando escribían. Cuando leemos en la Biblia podemos ver la personalidad, el carácter de las personas que lo escriben. Podemos sentir el amor, la ternura de Juan cuando dice hijitos míos, amados míos. Podemos ver cuando Pablo está enojado y empieza a regañar a la iglesia de Gálata. Y podemos ver cómo cambia su tono cuando habla con otras iglesias para comendarles. Dios inspiró a los autores, pero mantuvo sus personalidades y sus caracteres al escribir. No fueron robots escribiendo y tampoco escribieron sus propias ideas y opiniones. Fueron inspiradas por Dios para escribir la palabra, la revelación de Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, aún sigue inspirando a los creyentes, pero ya no está dando nuevas revelaciones. Porque toda la revelación de Dios ya lo tenemos en su palabra. Si alguien viene y te dice, Dios me dijo, tengo una nueva revelación de Dios, primero compáralo en la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no es palabra de Dios, no es revelación de Dios. Y si vas a través y miras la historia de todas las sectas que existen hoy en día, todos comenzaron con una persona diciendo, Dios me dio una nueva revelación. Pero eso no es así, hermanos. La palabra de Dios dice que Él ya nos dio todo. Ya no hay más para añadir.
Ya no hay más para quitar ni poner, nos dice la propia palabra de Dios. Pero Dios sigue, el Espíritu Santo siempre es una parte íntegra de estudiar la palabra de Dios. Ya no nos da nuevas revelaciones, pero ahora nos ilumina para poder entender, para hablar en nuestros corazones a través de su palabra. El Espíritu Santo nos ilumina para entender y discernir su palabra. Mire que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa eso? Este libro es un libro espiritual. Para entender este libro necesitas tener el Espíritu de Dios. Y la única manera que tienes el Espíritu de Dios es recibiendo a Cristo como tu Salvador. Y en ese momento tienes el poder, tienes la capacidad para entender la palabra de Dios. Ahora, no todo lo que leas tal vez puedas entender. Y es por eso, dice Efesios 4, que Dios le dio a la iglesia maestros, pastores para enseñar, para que puedas entender, para discernir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el estudiar, el entender la palabra de Dios es un acto espiritual. Solo es posible con la iluminación del Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo no puede entender, no puede discernir la palabra de Dios. Dice que para esas personas es locura. Y muchas veces, hermanos, nos enojamos cuando vemos a personas que no conocen a Dios desobedeciendo, pecando. Y decimos, ¿por qué no pueden hacer lo que Dios dice que hagan? Porque no tienen el Espíritu Santo, porque no pueden entender la palabra de Dios. Tal vez entienden conceptos morales de lo bueno y lo malo, pero no entienden la consecuencia espiritual de no hacer lo que Dios dice. Por eso el Espíritu Santo aún ahora está obrando en las personas para redarguirles y recibir la palabra de Dios y entenderlo. Pero si tú eres creyente, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, tú tienes la capacidad de entender las Escrituras, pero tienes que poner de tu parte. Tienes que poner de tu parte. Tienes que hacer prioridad estudiar la palabra de Dios. Por eso aquí ofrecemos muchos estudios bíblicos. Ya vamos a comenzar otra vez los estudios de varones y de damas. En febrero comenzamos. Tenemos estudios los miércoles. Vamos a comenzar el de enraizados. Damos muchas oportunidades porque queremos que las personas entren en la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios. Todo lo que hacemos, hermanos, podemos hacer buenas obras, podemos hacer cosas para la comunidad, pero si no estamos creciendo en la palabra de Dios, no estamos cumpliendo lo que Dios nos puso para hacer. La iglesia es un centro de enseñanza de la verdad, porque con eso podemos salir y hacer un cambio en el mundo. Así que toma de tu parte, asiste a los estudios bíblicos, pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Dice la palabra, si necesitas sabiduría, pídeselo a Dios. Pídele que abra tus ojos para ver las verdades espirituales de su palabra. Toma tiempo cada día, hermanos. Todo creyente debe de tener un tiempo con Dios cada día. Si tú no tienes un tiempo con Dios, comienza con algo pequeño, tiempo pequeño, solo una oración. Hay muchos devocionales allá afuera que pueden usar, que te vienen por email. Aquí muchos de los damas de oración usan ese devocional del pan diario. Es un buen devocional si no estás haciendo. Te da un versículo bíblico, un pequeño devocional. También tienes versículos ahí, pasajes que puedes leer para leer la Biblia en un año. Búscalo, allá afuera los tenemos, creo que puse aquí los QR codes. Entren ahí en iPhone, en Android, y ahí les va a llevar a la página para hacer download el pan diario. Están esas hojas allá afuera también, si lo quieren. Y lo pueden recibir todos los días, reciben una notificación. Este es el devocional de hoy. En estos también, ahí puedes ver. Y hermanos, comienza con algo. Si no haces nada, comienza con algo. Y les aseguro, ese devocional del pan diario no les va a tomar más de 10, 15 minutos. Háganlo download. Todos tienen tu teléfono. Háganlo download y empiecen a hacer algo. Tenemos que comenzar a estar en la palabra de Dios. Nosotros tenemos, hermanos, un precioso tesoro aquí en la palabra de Dios. Es la perfecta revelación de Dios. Es la completa revelación de Dios a la humanidad. Es nuestro manual de usuario. Y muchas veces nos pensamos, ¿por qué? ¿Por qué me siguen pasando estas cosas? ¿Por qué mi vida no está yendo bien? ¿Por qué sigo pecando?
Y hermanos, si no estamos en la palabra de Dios, no estamos siguiendo el manual de nuestro Creador. Es como tener un carro e ignorar todos los mantenimientos que te dice el carro. La persona que diseñó ese carro, que creó ese modelo, también crearon un manual. Y en ese manual te dice, tienes que cambiar el aceite cada 5,000 millas. ¿Qué pasa si no lo cambias? Ahí vienen las consecuencias, no trabaja bien, no funciona como la persona que diseñó el carro lo quiso. Si no estamos en la palabra de Dios, si no estamos siguiendo sus instrucciones, no estamos funcionando de la manera que el Creador nos diseñó. Tenemos que estar en la palabra de Dios cada día. Y esta palabra de Dios, hermanos, es perfecta. Todo lo que necesitamos para vivir una vida caminando con Dios, lo encontramos. Aquí en las palabras, en estas páginas, encontramos ayuda para las batallas espirituales diarias. Encontramos esperanza cuando nos sentimos agobiados. Encontramos paz para esos tiempos de adversidad. Encontramos gozo para sostenernos en esos tiempos de dolor. Encontramos respuestas sabias para las preguntas de la vida. Y encontramos dirección para caminar con Dios. No lo descuidemos, no lo menospreciemos, no lo ignoremos. Valóralo, léelo, deleítate en ella, apréndelo, ámalo y vívelo en tu vida. Y hermanos, muchas veces las personas están viendo tu vida y miran si tú estás aplicando esto. Y siempre lo he dicho, muchas veces queremos que las personas que no conocemos lean la Biblia, pero antes de leer la Biblia, ellos quieren leer tu vida si estás viviendo la Biblia. Y si estás viviendo lo que dice la palabra de Dios, eso les debe atraer. Y tal vez no lo miras, pero cuando empiezas a ver cosas en sus vidas que no encuentran respuestas, adversidades, van a venir a ti porque saben que cuando tú pasaste por esto, tú tuviste paz. Y te van a preguntar, y dice la palabra de Dios, que siempre estemos listos para dar respuesta por la esperanza que tenemos en Cristo. Así que, hermanos, no descuidemos la palabra de Dios. Haga la palabra de Dios su pan de cada día, para que cuando el enemigo te ataque puedas pararte firme ante sus acechanzas. Ahora veamos cómo aplicamos esta espada del Espíritu, la palabra de Dios, a nuestra vida diaria. Igual como la palabra de Dios era indispensable, esencial para el soldado romano, igual como nunca se apartaba de ella, la palabra de Dios es esencial, es indispensable para el soldado de Dios. Nunca nos debemos apartar de ella. Debemos de estar listos para usarlo a cada momento. Y también, igual como el arma del soldado romano, es muy versátil. Es la única arma que es ambos defensivo y ofensivo de la armadura de Dios. Es la arma que podemos usar para protegernos, pero también lo podemos usar para atacar y resistir y repeler al enemigo. Ahora, quiero aclarar una distinción porque muchas veces se confunde. Si se acuerdan, la primera pieza era el cinturón de la verdad. Esta última pieza es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y podemos pensar que es lo mismo, pero hay una diferencia muy sutil. En el Nuevo Testamento hay 4 palabras para la palabra de Dios. Y donde estas palabras se usan con más frecuencia hay 2, que es logos y rema. Y estas 2 explican la diferencia entre el cinturón de la verdad y la espada del Espíritu. Primero, logos. Logos es la palabra que se refiere a algo que se dice o algo que se ha dicho. Pero es más que solo palabras, sino que es un pensamiento, es la idea detrás de las palabras. Este libro no solo son palabras de Dios, este libro son los pensamientos de Dios para la humanidad. No solo nos dice la verdad de quién es Dios, sino que nos dice la mente de Dios. Podemos decir que el logos es la totalidad de la palabra de Dios. Cuando nos ceñimos con la verdad, nos paramos firmes sobre la totalidad de la verdad de la palabra de Dios. Cuando nos ceñimos con la verdad, estamos parados viviendo nuestra vida bajo la fundación de la totalidad de la palabra de Dios. Y como vimos antes, es una pieza que nos tenemos permanentemente. Siempre debemos que estar parados en la verdad. Siempre debemos que estar estudiando la verdad, predicando la verdad. El soldado de Dios siempre debe estar parado en la verdad de Dios. Y esa pieza, como vimos antes, sostiene todas las otras piezas.
Pero la palabra que Pablo usa ahora para la espada del Espíritu no es logos, sino que es la palabra rema. Esa palabra no se refiere a la totalidad de la palabra de Dios, sino que una frase o una expresión dentro de la palabra de Dios. La espada del Espíritu habla de frases que podemos usar. Es una expresión nada más. Son palabras individuales que se pueden usar para situaciones específicas. Secciones cortas de la palabra de Dios que usas según la situación. Por ejemplo, si ustedes, me imagino en su cocina tienen diferentes tipos de cuchillo. Y el cuchillo que usan depende de lo que van a cortar. Si van a cortar pan, tienen un cuchillo específico. Si van a cortar carne, tienen un cuchillo específico. Si van a poner mantequilla a su pan, es diferente cuchillo. Eso es lo que está hablando aquí Pablo. Así es la palabra de Dios. Tenemos la totalidad de la palabra de Dios. Eso es la verdad, ceñidos con la verdad. Pero también eso está en nuestra disponibilidad. Es nuestro arsenal. La palabra de Dios, el total, es como todos esos cuchillos que tenemos en nuestra cocina. Pero hermanos, cuando vienen ataques específicas en la batalla, tenemos que saber con cuál parte del arma vamos a sacar para defendernos. Es importante reconocer el tipo de ataque para saber cómo responder. Cuando Satanás te ataque, es impráctico tirarle y recitarle toda la Biblia. Tirarle toda la Biblia. No podemos, es mucho. Pero sí podemos responder con la palabra de Dios específica para ese tiempo específico, ese ataque específico, esa situación específica. Pero hermanos, para saber cuál es el arma apropiada que podemos usar, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer todo el arsenal que tenemos a nuestra disposición en su palabra. Vamos a Mateo 4, vamos a ver cómo Jesús nos da el ejemplo de cómo usar secciones específicas de la palabra de Dios dependiendo del ataque. Ahora, el contexto de Mateo 4, Jesús está comenzando su ministerio. Y nos dice el versículo 1 que es llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde está ayunando por 40 días. Y después de esos 40 días es tentado por Satanás. Es atacado por Satanás. Y lo ataca de tres maneras. Vamos a ver cada uno de estos. Primero, y esa misma manera que nos ataca a nosotros también, hermanos. Solo tengan tanto. Primero le ataca con el placer. Mire que dice Mateo 4, 3 y 4. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es esta tentación? Es una tentación de usar sus propios dones para sus propios deseos. Satanás sabe que Jesús acaba de terminar 40 días de ayuno, tiene hambre. También sabe que Dios tiene el poder de hacer milagros, así que le sugiere a Dios que use sus poderes milagrosos para suplir sus propios deseos de su carne. Hermanos, Satanás sabe exactamente cuándo estás en tu punto bajo, cuándo es tu tiempo más débil para atacarte, y te ataca con sugerencias que parecen inocentes. A Jesús le dice: ¿qué hay de malo? Convierte esta piedra en pan y solo aliméntate, tienes hambre. A nosotros nos dice: ¿qué hay de malo con echarte un taco de ojo? No le estás haciendo daño a nadie. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Te dice: hace un día bonito hoy, ¿para qué vas a estar en la iglesia? Dios te dio la creación, vaya a disfrutar la creación. Te dice: el domingo es el único día que tienes para descansar. Dios va a entender, quédate dormido, no vayas a la iglesia. Hermanos, Jesús podía haber convertido esas piedras en pan y comido, pero se rehúsa a hacerlo. ¿Por qué? Porque Él demuestra que sus deseos, su provisión viene de Dios. Dios puede suplir todas sus necesidades y prefiere esperar al tiempo de Dios para suplir sus necesidades que hacer lo que Satanás le dice. Y si lees más adelante, dice que después que se fue Satanás, Dios mandó a ángeles a suplirle y alimentarle. Ese es el objetivo de Satanás, hermanos: hacernos dudar de la provisión de Dios, hacernos impacientes para esperar a Dios y depender de nuestro propio poder para suplir nuestras necesidades.
Cuando Satanás te ataque con esos deseos de la carne, debemos saber con cuál arma del arsenal de la palabra de Dios responderle. Y Jesús aquí responde con Deuteronomio 8:3. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús podía haber mandado a Satanás a otra galaxia solo con un dedo. Así lo hubiese hecho, si hubiese ido. Pero hermanos, Él no hace eso. Simplemente dice, escrito está. Y yo creo que lo hizo para darnos un ejemplo. Para mostrarnos de que la protección contra Satanás lo tenemos ya lo tenemos aquí, escrito está. Ya lo tenemos. Este libro, hermanos, que tenemos es toda la artillería que necesitamos y lo tenemos a nuestra disposición. Él no respondió de una manera sobrenatural, sino que de una manera que nosotros podemos imitar. Nosotros también podemos resistir esas tentaciones, igual como Jesús lo hizo. Cuando Satanás te ataque con mentiras seductoras, arrójale la verdad de Dios, arrójale la palabra específica. Pero hermanos, otra vez, tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, estás mal armado para luchar contra sus ataques. Sí, no sé si han ido, a veces han ido camping y llegan y tienen algo que cortar, una carne para cortar, y se dan cuenta que no llevaron el cuchillo apropiado. Eso es lo que pasa. Si vamos al campo de batalla y no conocemos la palabra de Dios, vamos mal armados. Ese es el primer ataque. El segundo ataque que hace Satanás es el ataque del prestigio. Mateo 4, 5 y 6 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, aquí Satanás está apelando al deseo de ser aprobado, de ser exaltado públicamente, aparte de la voluntad de Dios. Y noten, hermanos, que Satanás usa la palabra de Dios y lo distorsiona. Mira, Satanás mismo dice, porque escrito está. Está usando la palabra de Dios, tratando de confundir, distorsionar, y lo que está haciendo, cita la palabra de Dios, pero lo cita incorrectamente. ¿Por qué? Porque su objetivo es engañar, es confundir. Hermanos, Satanás conoce la palabra de Dios y lo conoce mejor que la mayoría de creyentes, pero lo usa para confundir, para engañar, para tentarnos a desobedecer a Dios. Y tristemente, hermanos, hoy en día muchos están dispuestos a creer cualquier cosa porque alguien lo lee de la Biblia. Porque viene un video de TikTok o de Instagram que dice, Dios dice esto y ya lo llevamos. Ahorita que salieron los fuegos, ya salieron muchos que está juzgando a Dios al mundo. Y es cierto, hermanos, el mundo se está apartando de Dios y serán juzgados. Pero este momento no es momento para creyentes estemos juzgando el mundo. Es tiempo para orar por ellos y demostrar nuestro amor. El juicio de Dios vendrá para ellos. Pero hermanos, simplemente citar una cita bíblica no lo hace verdad. Un predicador puede decir prácticamente lo que quiera si cita textos bíblicos. Es importante que estudiemos la palabra de Dios para no dejarnos ser engañados. Jesús no pudo ser engañado a hacer algo que Dios no aprobaba. Y no hay duda otra vez, hermanos, que Dios podía enviar ángeles a salvar a Dios a Jesús si se tiraba de ese pináculo que era como de 200 pies. Hemos visto muchos milagros de Dios en esta iglesia, cómo Dios salva personas en adversidades tremendas, en crisis. Pero esto aquí que estamos viendo es una crisis artificial. Es una crisis creada por Satanás para tentar a Jesús. Y el propósito es crear una situación en que haga que Jesús sea obediente a Satanás. Salta, le dice, está creando esa situación. Y muchas veces nos pasa a nosotros, ay, ¿por qué me está pasando esto? Y hay veces que las cosas nos pasan porque nosotros mismos decidimos crear una crisis. Si Dios te dice, si sabes que tienes un problema con el alcohol,
no te vayas a meter a un bar donde están tomando. Estás creando una crisis artificial y después nos enojamos cuando Dios no nos salva. El propósito de Satanás es crear situaciones que haga que empezamos a creer en Satanás y no en Dios. Y mira cómo le resiste Jesús. Le dice, escrito está otra vez, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús reconoció que esto era un intento de manipular a Dios, de demandar que Dios haga algo espectacular para comprobar su amor. Tengamos cuidado, hermanos, cuando le pedimos cosas a Dios, de no demandar, de no declarar, sino que pidamos siempre según su voluntad, según lo que Él quiere. Y lo que está tratando de hacer es que está tratando, dice, Dios te ama y Él te va a salvar. Pero eso no es una crisis normal. Dios ya nos demostró su amor. Romanos 5:8 dice que nos demostró su amor, ¿cómo? Derramando a su sangre de su Hijo por nosotros. No dudes que Dios te ama. No necesitas pruebas espectaculares para comprobar el amor de Dios. Cuando estás pasando por una crisis, Satanás te va a hacer dudar del amor de Dios. Si realmente Dios te ama, no permitiría que pases por esto. Cuando Él te ataque, hermanos, resístelo con la verdad. Dile que su palabra dice que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dile que su palabra dice que Dios nunca abandona y nunca desampara a sus hijos. Dile que tu valor no está en lo que el mundo dice, sino que en lo que Dios dice acerca de ti. Y el tercer ataque es el ataque del poder. Mateo 4, 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, Jesús es todopoderoso. Él vino a este mundo, pero tuvo que venir en humildad. Él tuvo que venir a morir como un pecador. Y Él regresará una vez en el futuro con su ejército a reinar, a tomar control sobre este mundo, que ahora dice la palabra que está bajo el control de Satanás, del rey del mundo. Y lo que está haciendo Satanás aquí, le está diciendo a Dios, ¿por qué tienes que vivir 3 años? ¿Por qué tienes que pasar por crucifixión? No tienes que pasar por todo ese sufrimiento. Ahora mismo puedes reclamar el reino de Dios. Yo te lo regalo. Jesús está por iniciar su ministerio y Satanás lo está tentando con el camino fácil. Le dice, vas a ser rey de reyes, no tienes que pasar por todo este sufrimiento. Solo tienes que adorarme y te puedes evitar todo este sufrimiento que va a terminar con tu muerte. Este es el objetivo de Satanás, hermanos. Es la manera que nos ataca. Él quiere que le adores a Él y no a Dios. Es la razón que Él fue echado del cielo junto con 1/3 de los ángeles, porque Él quiso tomar el lugar de Dios. Y aún ahora Él sigue haciendo lo mismo. Aún ahora Él quiere reemplazar a Dios como prioridad en tu vida y que lo adores a Él. Su objetivo no ha cambiado. Él quiere que el mundo lo adore. Él quiere que pensemos que no necesitamos a Dios. Ay, trabajas tanto y aún no prosperas. ¿Por qué pierdes tu tiempo siguiendo a Dios? ¿Por qué no usas tu tiempo para beneficiarte a ti mismo? Sígueme. Yo soy más divertido que estar en la iglesia. He escuchado personas decir, cuando le dicen, si no crees en Dios vas a ir al infierno. Pero ahí están todas las personas divertidas. Ahí lo va a pasar bien. Hermanos, nadie en el infierno se está divirtiendo. Es un tormento eterno, dice la palabra de Dios. Pero eso, si adoras a Satanás y no a Dios, ahí vas. Así que cuando Satanás te ataque de esta manera, contéstale con la verdad de Dios. Escrito está, dile, no voy a adorar a nadie más que a Dios. Y eso es la manera que vemos ahora cómo Dios nos da el ejemplo de usar palabras, frases, expresiones específicas de la palabra de Dios para situaciones y ataques específicas. Hermanos, Satanás siempre va a tratarnos de buscar el camino fácil. Pero el camino fácil es frágil. El camino de Satanás nunca cumple lo que promete. Siempre defrauda, porque siempre te llega al pecado.
Y hay un dicho que dice que el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te mantendrá más tiempo ahí de lo que quieres estar y te costará más de lo que puedes pagar. Seguir y servir a Dios puede que cueste en esta vida, pero lleva recompensas eternas, hermanos, que no se comparan a los sufrimientos de este mundo. Cada que Satanás te ataque, hace como Jesús hizo, escogió la palabra apropiada, escogió la palabra propicia para resistir ese ataque específico. Cuando el diablo se enfrenta con la verdad de Dios, y lo hizo con Dios, abandonó su ataque y huyó. Jesús pudo haberlo reprendido a Satanás, lo pudo haber vencido fácilmente, pero nos mostró cómo usar su palabra, sus frases, su espada para defendernos, para protegernos como ejemplo. Y esa misma palabra de Dios, hermanos, está a nuestra disposición. Pero como dije antes, tenemos que conocerlo, tenemos que leerlo, tenemos que estudiarlo cada día. Y cuando conocemos podemos pararnos firme. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos siempre, como dije antes, la batalla espiritual es la batalla de la mente. Comienza en la mente, Satanás ataca tu mente y la manera que nos resistimos es fortaleciendo, poniendo ese filtro en nuestra mente de la palabra de Dios. Fortalecemos nuestra resistencia a los ataques de Satanás cuando saturamos nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Filipenses 4, 8, 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará por nosotros. Si puedes, no tenemos tiempo, pero si examinas cada una de estas cosas, está mencionando las características de Dios. Dice: enfócate en Dios, enfócate en la verdad de Dios, en la honestidad de Dios, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo bueno. Estas son virtudes, son características de Dios. ¿Y dónde aprendemos de estas cosas? En su palabra. Su palabra nos dice quién es Dios. Este es un llamado a fijar nuestras mentes a la verdad de la palabra de Dios. Y nos dice que cuando hacemos esto, dice, la paz de Dios estará con nosotros. Y ese es el objetivo de Satanás. Quiere robarnos la paz. Quiere robarnos el gozo. Pero cuando saturamos nuestra mente con su palabra, cuando llenamos nuestra mente de su palabra, no nos puede atacar. Porque no hay lugar para preocupación cuando estamos en la palabra de Dios. No hay lugar para miedo cuando estás saturado tu mente con la palabra de Dios. No hay lugar para venganza, no hay lugar para chisme, no hay lugar para malentendidos, no hay lugar para confusión, no hay lugar para temor, no hay lugar para incertidumbre cuando tienes tu mente saturado con la palabra de Dios. Esa es la manera que nos paramos firme. Una mente llena y dirigida a la palabra de Dios es una mente estable, es una mente que está parado firme. Y hermanos, la manera que logramos esto, toda la armadura de Dios es acercándonos a Dios. Acercándonos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, nos abrochamos el cinturón de la verdad. Cuando nos acercamos a Dios, nos ponemos la coraza de la justicia. Cuando nos acercamos a Dios, nos ponemos el calzado del evangelio de paz. Cuando nos acercamos a Dios, fortalece nuestro escudo de la fe. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos el yelmo de la salvación bien puesta porque tenemos la seguridad de nuestra salvación. Y cuando nos acercamos a Dios, tenemos la espada del Espíritu. Podemos resistir esos ataques de Satanás. Hermanos, ¿quieres poder resistir los ataques de Satanás? Acércate a Dios. Él no puede tocarnos porque Él no puede estar cerca de Dios. Y mientras más te acercas tú de Dios, más te alejas de Satanás. Nuestra arma secreta en el campo de batalla es acercarnos a Dios. En el inicio del tiempo de aviación del mundo, un hombre empezó a volar alrededor del mundo en su avión y tenía que parar en ciertos lugares para poner gasolina y todo eso, y cuando estaba encima de los océanos tenía que parar en las islas. Y había parado, estaba volando, ya tenía como 2 horas de haber parado en una isla y estaba volando sobre el océano. Cuando escucha
que algo como que está mascando. Y escucha que está mascando. Y se mira y mira una rata mascando los cables de su avión. Estaba muy lejos, no podía bajar el avión. Solo le faltaban unos minutos y la rata ya iba a comer el cable y iba a perecer. Entonces, él se recuerda que la rata es un animal terrenal. Una rata no puede sobrevivir en la atmósfera más alto, en las alturas. Así que lo que hace, empieza a subir su avión. Primero sube 1000 pies, después otros 1000. Y mientras sube, escucha que la rata empieza a mascar menos y menos. Cuando ya llega a una altura bien alta, ya no escucha a la rata mascar. Cuando aterriza 2 horas después, la rata está muerta. Ya no podía llegar a esas alturas. Hermanos, Satanás es una rata. Pero es una rata terrenal. Es una rata de este mundo. Es una rata que no puede llegar a las alturas donde se encuentra Dios. Pero si le permites, Él va a mascar hasta te destruya tu vida. Él va a mascar las situaciones de tu vida. Va a mascar tus pensamientos para que tú pienses que puedes perder tu salvación. Si le permites, hermanos, Él va a robar todo lo que has ganado en Cristo. Pero Él es el rey de este mundo nada más, de este mundo terrenal. Él no puede respirar en la atmósfera donde habita Dios. Él no puede respirar donde hay alabanza. Él no puede respirar donde hay adoración. Él no puede respirar donde hay esperanza. Él no puede respirar donde se está estudiando la palabra de Dios. Él es una rata del mundo. Él no puede respirar donde hay unidad entre hermanos en Cristo. Él no puede respirar donde se está obrando para Dios. Él no puede respirar donde hay amor mutuo. ¿Por qué? Porque Él no puede vivir en ese lugar secreto del Altísimo. Pero si tú has puesto tu fe en Cristo, tú tienes el privilegio de poder acercarte a ese lugar más alto del Santísimo. Tú puedes llegar a ese lugar secreto donde Satanás no puede llegar. Le voy a pedir equipo de alabanza que pase adelante. Y hermanos, como el canto que cantamos al final, ¿cuál es el lugar más alto? En la presencia de Dios. Así que cuando Satanás se acerque a ti y te ataque, acércate a Dios. Mire, el versículo 18 termina y dice: orando en todo tiempo, en toda oración, súplica y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Cuando nos acercamos a Dios, obtenemos la fuerza y el valor para seguir luchando. El acercarnos a Dios nos mantiene nuestra armadura fijas. ¿Quieres estar preparado para resistir los ataques de Dios? Ponte la armadura de Dios y acércate a Dios. Entra en ese lugar santísimo que solo los hijos de Dios pueden entrar. Y esa es la manera que nos ponemos toda la armadura de Dios. Es la manera que nos paramos firmes ante las acechanzas de Dios. Así, hermanos, que al incluir este estudio acerca de batallas espirituales, tenemos que preguntarnos, ¿nos hemos puesto la armadura de Dios? Recuerden que solo una pieza no es suficiente. Tenemos que ponernos toda la armadura. Y al comenzar este año es propicio examinar nuestras vidas y preguntarnos, ¿estoy ceñido con la verdad? ¿Estoy viviendo una vida fundada sobre la verdad de Dios? ¿Estoy viviendo una vida santa, justa, apartada para Dios? ¿Tengo la confianza de que Dios está a mi lado? ¿Realmente creo en Dios? ¿Realmente creo en sus promesas? ¿Realmente creo en su provisión? ¿Realmente creo en su protección? ¿Estoy seguro de la victoria final que tengo garantizado para resistir esos ataques de desánimo y de duda? Estoy leyendo, estudiando, aplicando, me estoy deleitando en la palabra de Dios cada día. Si Dios te ha hablado a tu corazón, hermanos, pasa adelante, el altar va a estar abierto. Si tienes una carga, pasa adelante, hay personas que pueden orar por ti. Si simplemente quieres darle una alabanza a Dios, pasa adelante. El altar está abierto. Pongámonos de pie, vamos a cantar este canto. Y hermanos, ¿quién va a pasar adelante y acercarse a ese lugar
más alto donde Satanás no puede llegar, a la presencia, a los pies de Cristo. Padre Celestial, gracias te damos, Padre. Gracias por este estudio que nos has dado para saber cómo se mira un creyente que camina lleno del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a fundar nuestras vidas solo en tu verdad. Ayúdanos a vivir esa vida santa y acercarnos a tu presencia. Amén. Pasen adelante, no tengan pena. Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, si no estás seguro que tienes el Espíritu de Dios, pasa adelante y te explico cómo lo puedes estar seguro. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies. El lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. Más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto,
ese lugar más alto, donde usted y yo estamos seguros, donde nadie nos puede tocar. Ese lugar más alto, ese lugar más seguro. Fuerte con nosotros, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. Digo última vez, no hay lugar más alto, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Amén. Hermanos, este es Wendy. Wendy conoció a Cristo de niña, a los 9 años fue bautizada, pero dice que no entendía exactamente lo que estaba haciendo. Nos reunimos con ella esta semana y le explicamos y dijo, sí, yo quiero obedecer a Cristo, en obediencia a Cristo me quiero bautizar y mostrarle al mundo este cambio que he hecho en mi vida y comprometerme con Él. Así que hoy vamos a bautizar a Wendy. Wendy, ¿has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Sí. Wendy, por tu profesión de declarar a Cristo como Salvador, te bautizo, mi hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperen. Como decía Raúl Velasco, aún hay más. Ahora viene Kimberly. Pase adelante, come on. Kimberly es la hija de Wendy. Y también ellos vinieron juntos a la casa, nos reunimos con ellos y ella también dijo, yo quiero tomar ese paso de obediencia. Qué manera más preciosa de comenzar este año, bautizando a una madre y una hija.
Wendy, No. Kimberly, ¿has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Sí. Por tu profesión de fe, te bautizo, Kimberly, mi hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, como les dije a Wendy y a Kimberly, este es su primer sermón que han predicado. Están predicando lo que Dios ha hecho en su vida y se están comprometiendo a caminar con Dios. Y es la responsabilidad de la iglesia ayudarnos en este paso. Hermanos, la agua está calientito, no tienen que tener miedo. Si no se han bautizado, hablen conmigo y lo podemos hacer. Dios les bendiga, hermano. Hasta la próxima semana. Vamos a cantar un canto más, no se vayan.